No sé en qué momento mi vida se volvió tan predecible. Quizás fue cuando me acostumbré a llegar siempre a las 8 en punto, con el mismo café con leche en la mano, saludando a los mismos compañeros, en el mismo edificio de oficinas de la Gran Vía de Valencia. Trabajo como responsable de administración en una empresa de diseño ecológico, y aunque me encanta la estabilidad, a veces tengo la sensación de que vivo dentro de un bucle suave y silencioso. Uno que no incomoda, pero tampoco emociona. Aquel lunes parecía otro cualquiera. La primavera ya se dejaba notar en las aceras y los almendros del parque al lado del edificio comenzaban a florecer. Subí en el ascensor con mi carpeta y mi tranquilidad habitual, hasta que vi que alguien nuevo estaba en la sala de reuniones. «Chicos, os presento a Hugo», dijo Sandra, la directora de Recursos Humanos. «Va a estar con nosotros en prácticas los próximos 3 meses». «¿Prácticas?», pensé, frunciendo apenas el ceño. El hombre frente a nosotros tenía poco que ver con los típicos becarios que solemos recibir. Tenía canas elegantes en las sienes, una expresión tranquila y madura. Parecía de esos hombres que no tienen prisa por hablar, pero cuando lo hacen, todo el mundo escucha. Hugo tenía 43 años, y según su hoja de presentación, venía de Barcelona. Durante el almuerzo, me acerqué a la mesa donde estaba sentado, solo, con su bocadillo y una botella de agua sin gas. No fue por lástima, fue por curiosidad. ¿Primera vez en Valencia?, le pregunté con una sonrisa ligera. «Segunda», me respondió. «La primera vez vine con mi mujer hace años, pero, bueno, ya no está». Me sorprendió su franqueza. No se lo notaba triste, solo sincero. Como si esa parte de su historia no fuera una herida abierta, sino una cicatriz que había aprendido a aceptar. Hablamos del clima, de libros, de música. No sé cómo, pero su tono pausado me relajaba. A veces hablaba con los ojos, bajando apenas la voz, como si eligiera cada palabra con delicadeza. Aquel día, al final de la jornada, pasé por la sala de reuniones a recoger unos documentos olvidados y vi una libreta negra en una de las sillas. Era la suya. Dudé un segundo, pero como iba a devolvérsela, la tomé en mis manos. La libreta se abrió sin querer al moverse. Y allí, entre páginas numeradas con fecha, había una serie de versos escritos a mano. Hay silencios que abrazan, miradas que no piden nada, y mujeres que, sin saberlo, devuelven la luz. Sentí algo extraño. No sabía si hablaba de alguien en particular o si simplemente era un ejercicio personal. Pero esas palabras se me quedaron flotando por dentro. Dejé la libreta en su mesa antes de irme. No dije nada. Pero esa noche, al llegar a casa, no pude evitar pensar en Hugo. En su voz, en su forma de mirar, y en ese poema. Desde aquel lunes, algo cambió en mis rutinas, aunque yo intentara convencerme de que no. Comenzaron a importarme más los turnos de café, los pequeños silencios compartidos, los saludos matutinos. Hugo no era como nadie en la oficina. Ni joven e impulsivo, ni distante y arrogante. Era sereno, como un libro bien escrito que uno quiere leer despacio. A los pocos días, coincidimos otra vez en la cafetería de abajo, esa que tiene los sillones antiguos y olor a pan recién hecho. Yo estaba leyendo un artículo en el móvil cuando escuché su voz. ¿Puedo sentarme? Claro, respondí sin levantar mucho la vista, intentando disimular la sonrisa. Pidió un café solo, sin azúcar. Yo llevaba uno con leche, con canela por encima. Él miró mi taza con una curiosa mezcla de burla y ternura. ¿Eso es café o postre? Depende del día, le respondí. Hoy necesito ambas cosas. Reímos. Y después, el silencio se hizo cómodo. Durante la conversación, me habló de su vida en Barcelona. Me contó que había trabajado muchos años como librero y que, tras perder a su mujer, decidió cerrar el negocio y empezar de nuevo. A los 43 años. Sin grandes planes, solo con la intención de aprender algo distinto.
No quería quedarme quieto, dijo. Hay que seguir caminando, aunque sea lento. Me impresionó su forma de ver la vida. Sin dramatismos, sin pena. Como si aceptara que las cosas simplemente pasan, y que está bien no tener todas las respuestas. Una semana después, cuando volvimos a coincidir, me trajo algo inesperado, una pequeña postal de cartón reciclado con un poema escrito en el reverso. A veces, el día comienza sin avisar, con una mirada nueva, o una taza de café compartida. Me quedé sin palabras. No era una declaración, no era un gesto invasivo. Era algo más íntimo. Como si me ofreciera un pedacito de su mundo sin esperar nada a cambio. Aquel día, cuando volvimos a la oficina, noté cómo algunos compañeros comenzaban a observarnos con cierta curiosidad. No con malicia, sino con ese brillo de quienes intuyen que algo especial están haciendo, aunque aún no tenga nombre. No hablábamos de sentimientos. Ni falta hacía. Todo estaba en los gestos, en cómo me esperaba para bajar a tomar café, en cómo me pasaba papeles con una nota escrita a mano, en cómo me escuchaba como si fuera lo único que importaba. Una tarde, al salir del trabajo, me ofreció acompañarme hasta el metro. No vivía cerca, pero eso no parecía importarle. Caminamos despacio por la avenida iluminada, mientras los árboles comenzaban a llenarse de flores. Me habló de su pasión por la poesía, y de cómo llevaba años escribiendo sin mostrarle nada a nadie. No es que me diera vergüenza, aclaró. Es que no encontraba a nadie con quien valiera la pena compartirlo. Me detuve un instante. Nos encontrábamos justo frente al Puente de las Flores, con el Turia abajo y el cielo anaranjado reflejándose en el agua. ¿Y ahora? ¿Sí? Hugo me miró. Sus ojos eran claros, pero no solo por el color. Tenían esa claridad que da el haber sentido mucho y aún así conservar la paz. Ahora, sí. Me sonrojé, y para cambiar de tema, le pregunté por sus planes después de la beca. Me dijo que aún no lo sabía, que todo dependía de si en la empresa le ofrecían algo más. Pero si no es aquí, será en otro sitio. No me voy a rendir tan fácilmente, dijo con una sonrisa suave. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el sillón y releí la postal que me había dado. La guardé entre las páginas de mi cuaderno favorito. No sabía lo que estaba sintiendo exactamente, pero si sabía una cosa, no era una ilusión de oficina. Era algo más. Aquella semana empezó con una noticia inesperada. Durante la reunión de equipo, Sandra nos informó de que en 2 semanas terminaría la beca de prácticas de Hugo. Y aunque lo dijo como un dato más en la agenda, sentí que el aire se volvía más espeso a mi alrededor. Después hablaremos contigo, Hugo, añadió Sandra. A solas. No supe por qué me inquietó tanto esa frase. Quizás porque me di cuenta de que, en el fondo, no quería que se fuera. Ni de la empresa. Ni de mi vida. Ese día, por primera vez, evitamos bajar juntos a la cafetería. Cada uno almorzó en su escritorio. No es que estuviéramos enfadados. Era más bien una extraña sensación de distancia silenciosa. Como si ambos necesitáramos pensar. Como si el final del tiempo compartido ya se sintiera cerca, y eso nos hiciera caminar con más cuidado. Cuando por fin coincidimos en el ascensor al final de la jornada, Hugo rompió el silencio. ¿Estás bien? Sí, respondí demasiado rápido. Solo, un poco de trabajo acumulado. Él no insistió. Solo asintió con suavidad. Pero al día siguiente, dejó algo sobre mi escritorio. Una pequeña libreta de tapas azules con una nota escrita a mano. Para cuando las palabras no salgan. Pero aún quieras decir algo. Abrí la libreta. Estaba vacía. Totalmente en blanco. Ese gesto, tan simple y tan profundo, me conmovió más de lo que quería admitir. Me hizo pensar en todo lo que no habíamos dicho, en lo que ambos intuíamos pero que ninguno se atrevía a nombrar. Aquella noche no pude dormir bien. Me preguntaba si realmente estaba preparada para sentir algo de nuevo. A mis 41 años, había aprendido a vivir sola,
a disfrutar del orden, a no depender de nadie para estar bien. ¿Qué pasaba si esto con Hugo era solo un espejismo bonito? El viernes por la tarde, decidí irme caminando a casa. La primavera en Valencia era perfecta, cielo claro, temperatura suave, calles con olor a azahar. Me detuve en uno de mis rincones favoritos del cauce del Turia y me senté en un banco. Saqué la libreta azul. No iba a escribir mucho. Solo una frase. No sé a dónde lleva esto, pero me gusta caminar contigo. Al día siguiente, se la entregué en su escritorio sin decir palabra. Él la miró, la abrió, y después levantó los ojos hacia mí. No dijo nada, solo sonrió. Y en esa sonrisa, supe que me había entendido. Durante el fin de semana, me sorprendí pensando en él más de la cuenta. Me imaginaba cómo sería compartir algo más allá del trabajo. Una cena, un paseo largo por el mar, incluso un domingo sin hablar demasiado, solo escuchando música. Y me asustaba, porque nada de eso estaba garantizado. El lunes siguiente, Sandra me pidió que pasara por su despacho. «Queremos ofrecerle un puesto a Hugo», me dijo. «No a tiempo completo, al principio, pero con posibilidad de quedarse fijo. ¿Qué opinas?» Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Creo que sería una buena incorporación. «Lo sé», dijo Sandra, observándome con una ligera sonrisa. «Pero quería saber lo que piensas tú, Elena. Personalmente». Salí del despacho sintiéndome expuesta. No éramos adolescentes, claro, pero en una oficina todo se intuye, incluso cuando no se dice. Y eso me hizo sentir vulnerable. Esa misma tarde, Hugo me pidió que lo acompañara a dar una vuelta después del trabajo. Acepté sin pensarlo. Caminamos hasta la playa de la Malvarrosa. El cielo estaba cubierto, pero el aire era suave. Nos sentamos en la arena. Me ofrecieron quedarme, me dijo, directo. Pero no quiero decidir sin hablar contigo primero. ¿Por qué conmigo? Porque, desde que llegué, tú eres la única razón por la que este lugar se ha sentido como un hogar. Sentí un nudo en la garganta. Quise responder algo ingenioso, algo que aliviara la emoción, pero no me salió. «¿Y tú?», añadió, con una dulzura que me desarmó. «¿Qué harías si me quedo?» No sabía qué decir, porque en realidad no quería imaginar que se fuera, pero tampoco podía prometer nada. «No lo sé», respondí con honestidad, «pero me gustaría averiguarlo». Desde aquella tarde en la Malvarrosa, algo cambió entre nosotros. No fue una transformación brusca ni dramática, sino una corriente suave y constante. Como una brisa que empieza a soplar y, sin darte cuenta, acaba moviendo todo lo que parecía quieto. Hugo decidió quedarse. No lo anunció con fuegos artificiales, simplemente apareció el lunes con su sonrisa habitual y un café en la mano, como si no se hubiera ido nunca. Yo fingí que no me importaba, pero por dentro, algo en mí se calmó. Como si una pieza hubiera encajado donde debía. Comenzamos a compartir más momentos fuera del trabajo. Un paseo después de la oficina. Un café un sábado por la mañana. Una exposición de fotografía en el centro de Valencia. Nada que pareciera una cita formal, pero cada encuentro llevaba una carga emocional que ninguno de los dos mencionaba. Una tarde, mientras caminábamos por el barrio del Carmen, se detuvo frente a una tienda de libros antiguos. Miró el escaparate como un niño que descubre un tesoro. «¿Te gustan los libros viejos?», pregunté, sonriendo. «Me encanta el olor. Y las notas en los márgenes. Es como leer dos historias al mismo tiempo, la del autor y la del lector». Entramos. El ambiente era silencioso, casi sagrado. Él hojeaba los libros como si estuviera tocando recuerdos. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirarlo. En ese momento me di cuenta, me estaba enamorando. Y eso me asustó. No porque él no lo mereciera. Hugo era todo lo que una mujer podría desear. Atento, tranquilo, con una mirada que te hacía sentir vista de verdad.
Me asustaba porque yo ya había pasado por historias que empezaban bien y terminaban con cicatrices. Y no quería volver a romperme. Esa noche, en casa, me senté frente al espejo del baño y me miré largo rato. Las líneas suaves junto a mis ojos, el brillo distinto en la mirada. Era yo, pero distinta. Más viva. El domingo, mientras desayunábamos en una terraza cerca del mercado central, Hugo dejó su taza y me miró serio. No quiero apresurarte, ni forzarte a nada, pero creo que ya lo sabes. Estoy empezando a sentir algo por ti. Algo de verdad. Mi corazón dio un vuelco. Él lo había dicho primero. Tomé aire. Miré sus ojos. Yo también lo siento, confesé. Pero necesito ir despacio. He estado mucho tiempo sola, y feliz así. No quiero perder eso. No tienes que perderlo, respondió, tomando suavemente mi mano. Solo compartirlo. Fue en ese instante cuando supe que podía confiar. Esa semana, la rutina en la oficina fue distinta. Aunque nos comportábamos con la misma naturalidad de siempre, había algo en el aire. Un brillo en las miradas, una calidez silenciosa cuando pasábamos cerca. Y, aunque tratábamos de disimular, Sandra no tardó en notarlo. Una mañana se acercó a mi escritorio, me miró con complicidad y dijo: «Solo asegúrate de que sea tan buena persona como parece». Me sonrojé. No respondí, pero sus palabras me acompañaron todo el día. Un jueves, Hugo me propuso algo distinto. «¿Te apetece venir conmigo a Giria este fin de semana? Hay un concierto de música clásica al aire libre. Es una tradición allí, y me haría ilusión que vinieras». Acepté sin dudar. El sábado por la tarde, viajamos juntos en coche. El paisaje era precioso, campos verdes, naranjos en flor, colinas suaves. Hugo conducía tranquilo, con música baja y una paz contagiosa. El concierto fue mágico. Sentados bajo las estrellas, rodeados de luces suaves y sonido de cuerdas, sentí que todo en mi vida había encontrado su lugar. Después, paseamos por el pueblo, en silencio. Y al llegar al coche, antes de abrir la puerta, se volvió hacia mí. «¿Puedo besarte?». Asentí. Y fue un beso tierno, sin prisa, como todo lo que venía de él. Me estremecí. No solo por el contacto, sino por lo que significaba. Estaba dejando entrar a alguien en mi mundo. Y no me daba miedo. Volvimos a Valencia tarde, casi de madrugada. Me dejó frente a mi portal y antes de irse dijo: «Gracias por confiar en mí». Subí a casa con una sonrisa que no se borró en toda la noche. Pero la vida, a veces, tiene sus propios planes. El lunes siguiente, Sandra me pidió hablar a solas. Me dijo que se estaba valorando un cambio en el equipo, una posible reestructuración, y que quizá me ofrecerían una plaza en Madrid. «No es seguro aún, pero quería avisarte», añadió. «Sería un gran paso para tu carrera». Salí de su despacho con el corazón dividido. ¿Y ahora qué? Desde aquella conversación con Sandra, todo en mi cabeza era un torbellino. La posibilidad de irme a Madrid representaba una oportunidad profesional importante. Un ascenso real, con mejores condiciones, nuevos proyectos, liderazgo. Algo que, hasta hace poco, habría aceptado sin dudar. Pero ahora no estaba sola en mi historia. Las siguientes semanas pasaron entre evaluaciones, informes, cafés rápidos y noches largas en vela. Hugo notó que algo me inquietaba, aunque no se lo dije al principio. No quería mezclar nuestras emociones con decisiones que debían ser mías. Pero él era demasiado sensible como para no darse cuenta. Una noche, después del trabajo, mientras caminábamos por el antiguo cauce del Turia, se detuvo y me miró con esa calma que solo él tiene. «Sé que algo te preocupa. ¿Me vas a contar qué es?». Me detuve también. El sonido lejano de un saxofón callejero nos envolvía, como si la ciudad misma quisiera oírme hablar. «Me han propuesto un cambio. Un traslado a Madrid. Es un proyecto grande. Sería un paso importante para mí.
Guardó silencio. Asintió lentamente. ¿Y qué quieres hacer? Esa era la pregunta. ¿Qué quería hacer? No sabía si huía de mis miedos o si estaba a punto de perder algo real. Con él, todo era nuevo, tranquilo, sincero. Sin juegos, sin máscaras. Quiero quedarme, dije al fin. Pero tengo miedo de arrepentirme si no aprovecho esta oportunidad. Entonces vete, respondió, sin titubear. Si es algo que necesitas vivir, no te detengas por mí. Eso es todo. ¿Me dejarías ir así? No te dejaría. Pero tampoco te retendría. No sería justo. Ni para ti, ni para mí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podías ser tan generoso, incluso si eso significaba perderme? Esa noche no dormí. Pasaron los días. Sandra me pidió una respuesta. Tenía que decidir. Me encerré en casa el sábado. Apagué el móvil. Preparé té y me senté frente a la ventana con una libreta. Empecé a escribir 2 listas, razones para irme, razones para quedarme. Pero las palabras se mezclaban, los argumentos se contradecían. No era una elección racional. Era el corazón el que tenía que decidir. Y mi corazón ya sabía la respuesta. El domingo llamé a Sandra. Le dije que agradecía la propuesta, pero que me quedaba en Valencia. Que aquí tenía un equipo al que apreciaba. Y que sentía que todavía tenía mucho por construir en esta ciudad. Colgué. Y por primera vez en semanas, respiré hondo. Salí a la calle. Caminé sin rumbo hasta llegar, sin darme cuenta, al parque donde Hugo y yo habíamos coincidido la primera vez fuera del trabajo. Me senté en el mismo banco. El aire olía a primavera. Los niños jugaban. Y yo esperaba. No sabía si vendría. No sabía si estaría molesto. Pero necesitaba verlo. Media hora después, escuché su voz detrás de mí. ¿Esperando a alguien? Me giré. Estaba ahí, con esa sonrisa que me desarma. A ti, respondí. Se sentó a mi lado. Nos miramos largo rato. Y entonces, simplemente, nos abrazamos. Largo. Fuerte. Como si el mundo pudiera desvanecerse alrededor. Me quedo, le susurré al oído. Pero no por ti. Me quedo por mí. Porque contigo, quiero vivir lo que venga. Porque Valencia tiene otro color desde que estás tú. Él no dijo nada. Solo me acarició el pelo y apoyó su frente en la mía. Ese día, sin promesas, sin grandes gestos, decidimos seguir caminando juntos. Pasaron 3 meses. El ritmo volvió a la normalidad. O mejor dicho, a una nueva normalidad donde la vida se compartía. Una tarde, al salir del trabajo, Hugo me esperó con un sobre. Esto llegó a casa. Está a tu nombre. Pensé que era importante. Lo abrí con curiosidad. Era una carta, escrita a mano. Reconocí la letra al instante. Era de la madre de Hugo. Querida Elena, no nos conocemos aún, pero quería darte las gracias por devolverle la luz a mi hijo. Perdió mucho cuando murió Clara, su esposa. Pero desde que está contigo, volvió a sonreír. Espero que algún día podamos sentarnos juntas a tomar un café. Yo también tengo muchas historias que contar. Me quedé sin palabras. Hugo me miraba con ternura. ¿Estás bien? Asentí. Y en ese momento, lo supe, esta historia no acababa aquí. Porque a veces, el amor llega cuando menos lo esperas. Y otras veces, eres tú quien lo elige. Y yo, al fin, lo había elegido. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.